es cuando te llega el proyecto y te atrae el personaje, que es bastante complejo e interesante, cómo empieza esa preparación, tanto mental como física, para meterte en la piel de un tipo tan complejo y que tenía digamos, un perfil bastante definido en esa época, ¿no? Sí, pues lo primero cuando me llega el guión me atrapa, me encanta el personaje, es decir, al final dentro de ese dramatismo o de ese peso histórico tan complejo que puede tener al final un campo de concentración, la Segunda Guerra Mundial, de cómo estaban los presos dentro de los campos, un personaje tan vivaz, siempre con una sonrisa, carismático, pillo, es decir, vivir un poco de referencia también se me venía enseguida la vida es bella, un poco, ¿no? Pero cuando acabé el guión enseguida googleé, porque Mar Targarón, la directora, me dijo que era basado en hechos reales y demás, sobre este grupo de españoles, en este caso Frances Boyce, el fotógrafo, y me metí, empecé a ver documentales, a leer, y me documenté bastante al final de la época, aunque sabía algo, pero sí sobre todo de cómo vivían los españoles en los campos de concentración, en este caso en Mauthausen, ¿no? Que no tenía, la verdad, tenía poca idea y creo que como sociedad también tenemos poca idea de cómo fue nuestro paso por los campos de concentración. Y Mario, a nivel físico, ¿cuánto tiempo te llevó a adelgazar y sobre todo meterte un poco en ese contexto tan duro de la época e intentar acercarte a Boix de alguna forma? No sé, llevó un proceso de tiempo también y de prepararte, porque tú estabas físicamente siempre muy cuidado por otros proyectos y esto es un cambio totalmente radical. Sí, físicamente, en el momento que empiezo a preparar el personaje fue lo primero. Sí, adelgazar esos 12, entre 12 y 14 kilos que conseguí bajar. Había algo que emocionalmente sí sabía que me iba a aportar cosas. Al final el hacer una dieta, el no comer, el estrés, la mala leche que te entra cuando no comes, el estar con algo tan estricto, evadirte un poco de la sociedad, de los amigos, de los tuyos para no caer en tentaciones y demás, ¿no? El estar excluido completamente al final eso te provoca a ti, te cambia tu manera de ser, te cambia por dentro, entonces eso era, yo sabía que iba a estar en la pantalla, yo sabía que eso se iba a transmitir, que eso iba a llegar al público, aunque sea de una manera inconsciente, iba a llegar. Y después era contenerme, para mí era muy fácil poder caer en el dramatismo, porque al final si conoces un poco la historia, conoces cómo vivieron, cómo sufrieron, es fácil empatizar con la situación y venirte abajo, emocionarte. Entonces era todo el rato como, bueno, sobreponerme e intentar, yo sabía que el espectador iba a ir de la mano con Frances Boyce, iba a descubrir todo con Frances Boyce e iba a hacer ese arco emocional con el personaje, entonces intentaba todo el rato que el personaje tuviese ese carisma y esa sonrisa y esa que el espectador por el campo de concentración en esa hora y media pasase de una manera dulce y no se te hiciese tan duro el viaje de estos españoles dentro del campo de concentración, porque al final ya sabemos cómo es la historia y sabemos que por sí es dura. Entonces para mí lo interesante era no hacerlo tan duro y hacerlo un poco más dulce. Va a sorprender mucho a tus fans en general porque es un personaje alejado de lo que venías haciendo en grandes, digamos, comedias románticas, o si quieres llamar películas de romance, o en otros aspectos, ¿no? Como Toro. Bueno, sí es verdad que en las últimas películas el romance ha habido poco, es decir, porque sí vengo de Bajo la piel de lobo, venía también de las últimas de Alex de la Iglesia, un poco así la más última de romance hace años ya, que fue Palmeras en la nieve, pero sí en estos últimos años sí venía de hacer otro tipo de pelis. Yo me imagino que al final, bueno, calan un poco más, tal vez por el éxito que tuvo a lo mejor Palmeras o 3 metros, calan ese tipo de personajes, ¿no? Pero la realidad es que ha sido otra, ha sido haciendo otro tipo de personajes en distintos géneros o en comedia, Toro más acción, más thriller. Y en esta pues tal vez un thriller más histórico, ¿no? Y más basada en hechos reales, pero muy orgulloso. Yo para mí es un tema y es una película la verdad que me ha aportado muchísimas cosas y creo que el volver a rescatar un tema tan delicado pero tan cercano al final, ¿no? Nos da la sensación como que ha pasado hace 2 siglos, 3 siglos y ha pasado hace relativamente poco. Hay abuelos, hay padres, hay bisabuelos que les toca a mucha gente de primera mano que es lo que lucharon, es decir, que se dejaron la vida literalmente, que hay gente que no salió de esos campos de concentración y que está en nuestras raíces. Entonces me parece interesante volver a traer la historia aquí y recordar lo que lucharon y lo que tenemos hoy en día, que es gracias a ellos. Posiblemente es el personaje emocionalmente más complejo, más duro que has hecho. No. O sea, es un personaje duro. Lo que pasa es que aquí la carga física se mezclaba con lo emocional, entonces se hace un personaje complejo. Pero vengo de hacer Instinto ahora para Movistar Bambú, un tipo recreado o compuesto desde la actualidad.
un empresario de éxito, pero un tío oscuro y sumergido en una ambigüedad emocional muy fuerte, que no sonríe, que trata todo, pues eso, desde un pozo oscuro, sin ningún tipo de luz. Entonces te puedo decir que eso también ha sido muy complejo emocionalmente para mí, ¿no? Y Boix, como tenía esta cosa constantemente de sobreponerse, de no caer en el dramatismo, en estar dentro de un campo de concentración, pero como si no estuviese, no pensar, no recrearse en el sufrimiento, hacía que también mi paso por ese campo fuese un poco más fácil o más dulce. ¿Puedes recordarme algún momento del rodaje trabajando con Marc mano a mano para preparar alguna escena concreta, alguna secuencia dentro del campo? Hay muchos interiores digamos, en toda la parte del campo de concentración, aunque luego hay una escapada y tal, pero ¿recuerdas algún momento complejo con Marc para preparar alguna escena que fuera más difícil de sacar adelante? Era interesante que nombras a Marc. Al final ella es un libro abierto, es decir, tú le puedes preguntar sobre cualquier cosa sobre la época, y ya no solo sobre los españoles en Mauthausen, sino sobre, estamos en Auschwitz, pues sobre Auschwitz, la Segunda Guerra Mundial. Es alguien que está muy documentada todo esto el rato. Era muy interesante escucharla porque daba, bueno, pues esto no puede ser porque esto en la época no pasaba, esto tampoco, esto sí, esto no. Entonces el trabajo histórico dentro del contexto de la película era constante, es decir, un aprendizaje. Antes lo decía, que era como mi profesora, ¿no? Me ha enseñado muchísimo. Pero sí hay una secuencia en la que yo tengo un momento crítico con un dirigente nazi dentro del laboratorio, casi al final de la película, que ahí sí yo creo que pudo ser que valiese la primera toma en la que rompo, y salió así. Es decir, a lo mejor no está del todo contenido, debería haber sido más contenido, no lo sé, pero me salió así, rompí y fue lo que tuvimos que mantener, ¿no? Entonces yo creo que era de la contención que yo tenía ya de todos los días del rodaje, de lo que estaba realmente en el fondo, aunque no lo mostrara, sufriendo este personaje. Pues nos quedamos todos así, porque si ahí solté, bueno, al final mostré y exprimí todo lo que llevaba dentro, y bueno, pues ahí a Marc le pareció bien, pero ha sido un trabajo interesante con Marta Argarona. Y Mario, por terminar un poco, cuéntame qué personaje le falta a Mario Casas por interpretar, porque hay muchos registros que te hemos visto, pero todavía falta mucho por descubrir. ¿Qué te gustaría hacer que todavía no te has acercado, no te han ofrecido o no te ha llegado como tú esperabas? Es que al final todas las personalidades, todos los personajes, dependiendo de dónde lo compongas, son distintos. Pues en este caso los cambios físicos me atraen mucho, ¿no? Ya no tanto, bueno, sí, las dos cosas, ¿no? Al final componer, pero te digo, instinto, que vengo de hacerlo ahora, es un poco al final lo que tengo más fresco y lo que con más sinceridad te puedo hablar. Al final el físico es este, ¿no? Pero sí he buscado el volver, bueno, a cuidarme, porque el personaje es un tipo, un obsesivo compulsivo de tener todo bajo control, tanto en el trabajo, tanto en su vida, tanto en lo físico, que nada se le escape de las manos, ¿no? Entonces, un tipo en la alimentación, en la ropa, en su físico en general. Entonces hay algo también ahí que necesito cambiar en mí, en mi manera de ser, ya no solo lo emocional, que ya está implícito en el guión o en la personalidad que crean los guionistas, sino también aparte en lo físico. Creo que eso me lleva mucho más fácil a poder convertirme en esa persona o en ese nuevo personaje. Muchas gracias, Mario. Muy bien. Vale, mil gracias, tío.